rugido del viento atravesaba las calles polvorientas del pueblo, llevando consigo ecos de murmullos y temores latentes. Era una tarde de agosto de 1950 y el sol caía como un martillo en el horizonte, lanzando sombras alargadas sobre la tierra agrietada. Clara, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor desbocado, se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con desatar su furia. La mirada intensa de los habitantes del pueblo se centraba en ella, y una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué ha hecho esta vez? El viento arrastraba consigo el aroma del sudor mezclado con el polvo, y Clara sintió que sus rodillas se doblaban un poco bajo el peso de las miradas inquisitivas. En ese mismo instante, el coronel Alfonso, un hombre cuya presencia era temida y respetada, aparecía en el umbral de su mansión, sus ojos fríos como el acero, observando desde la distancia. Clara había estado atrapada en un mundo de opresión, una vida marcada por el temor de un hombre que dictaba las vidas de todos en el pueblo. No era la primera vez que se atrevía a desafiar su autoridad, pero esta vez las consecuencias podrían ser más severas. No, Clara no había robado. No había conspirado para derrocar al coronel, ni había intentado escapar de su dominio. Su delito era mucho más humano y, para Alfonso, mucho más inaceptable. Había mostrado compasión. En un momento de desesperación, se había atrevido a ayudar al esclavo de ojos azules, un joven llamado Mateo, que había sido brutalmente golpeado por los hombres del coronel por haber cometido un error menor. Pero la compasión en tiempos de tiranía era un lujo que pocos podían permitirse. ¿Por qué lo hiciste, Clara? Sabías que eso te podría costar todo, murmuró una voz familiar entre la multitud. Era su amiga Ana, con quienes compartió tantos secretos y risas en los días más simples. Pero en ese momento, Clara solo podía ver el futuro sombrío que se cernía sobre ella como una nube oscura. A veces hay que arriesgarlo todo por lo que es correcto, respondía, aunque su voz temblaba. Sus ojos ardían con la determinación de quien ha visto más allá de las cadenas que atan a su gente. Clara no podía ignorar el sufrimiento que la rodeaba, el dolor que había sido normalizado por el tirano que gobernaba sus vidas. Sabía que su acción podría traerle graves consecuencias, pero el miedo no era más poderoso que su deseo de justicia. A medida que la multitud se agolpaba, el coronel se acercaba con pasos pesados. Los murmullos aumentaban y Clara se sentía cada vez más pequeña bajo el peso de las miradas que la evaluaban como si fuera una mera pieza en un juego de ajedrez. ¿Qué has hecho, Clara?, preguntó Alfonso, su voz baja y amenazante, como el susurro del viento antes de la tormenta. Aquellos ojos, que solían ser una fuente de admiración para Clara, ahora reflejaban un abismo de ira y desdén. No hice nada malo. Solo traté de ayudar, dijo ella, aunque su voz se quebraba. En su interior, un torbellino de emociones la asaltaba. Sabía que enfrentaba una batalla que podría cambiar todo, no solo para ella, sino para todos en el pueblo que sufrían bajo el yugo de Alfonso. El coronel soltó una risa fría, abrumadora, como si el simple hecho de que ella se atreviera a desmentir sus acciones lo enfureciera aún más. ¿Ayudar? ¿Ese es tu argumento? ¿Te crees una heroína, Clara? No puedes cambiar el mundo con compasión, solo con obediencia. Su mirada se desvió brevemente hacia Mateo, que estaba tirado en el suelo, intentando levantarse. Mira lo que tu compasión ha hecho. Has puesto en peligro a todos. Las palabras del coronel penetraron en el corazón de Clara como dagas, pero su valentía no se desvaneció. Ella sabía que su vida estaba entrelazada con la de Mateo, una vida marcada por el sufrimiento, la explotación y el miedo. En ese instante tomó una decisión, aunque las consecuencias pudieran ser devastadoras. No voy a quedarme callada, esto tiene que parar,
Las palabras resonaron en el aire electrificándolo. La multitud contuvo la respiración. Muchas almas habían dejado de luchar, pero Clara se negaba a ser una más en la lista de aquellos que solo aceptaban su destino. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella, sino por cada persona que había sido silenciada por la fuerza del coronel. Necesitaba que esa verdad se conociera, que todos entendieran que el miedo podía ser enfrentado. Al escuchar la determinación en su voz, algunos en la multitud comenzaron a murmurar en apoyo. Era un pequeño susurro, pero Clara sintió que era el principio de algo más grande. Tal vez este era el momento de inspirar a otros a levantarse. El miedo se había apoderado de sus corazones durante demasiado tiempo. Con un impulso de coraje, Clara miró al coronel a los ojos. No seré una prisionera de tu miedo. El pueblo merece conocer la verdad sobre ti. Eres un tirano disfrazado de benevolencia. Tienes a todos aterrados, pero tienes que entender que ya no funcionará más. La declaración resonó como un eco en la mente de aquellos que la escuchaban. Alfonso, impotente ante la valentía de Clara, apretó los dientes y apretó los puños. Su control se desmoronaba lentamente, aunque su ira se intensificaba. Te arrepentirás de esto, Clara. Nadie se atreve a cruzar la línea que has cruzado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, Clara comprendió que este era solo el principio de un enfrentamiento que había estado esperando. La vida, bajo la opresión de Alfonso, había sido una sombra constante, un recordatorio de la crueldad a la que estaban sometidos. Pero en su interior sentía que la chispa de la resistencia había sido encendida. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar cautelosamente en el vasto cielo, Clara se comprometió a luchar no solo por su libertad, sino por la de todos aquellos que habían estado atrapados en la oscuridad demasiado tiempo. La historia, que había comenzado con un acto de compasión, ahora se convertía en un grito de guerra. El murmullo de la multitud se tornaba un eco ensordecedor en la mente de Clara. Las palabras del coronel Alfonso aún resonaban, provocando un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Se sentía atrapada entre la indignación y el miedo, pero en ese instante algo dentro de ella se encendió. No podía permitir que la tiranía continuara sin oposición. Mientras el coronel se acercaba con paso firme, Clara comenzó a observar a su alrededor. Las miradas de los vecinos, llenas de temor y resignación, eran una representación palpable de la opresión que todos sufrían. ¿Cuántas veces más ignoraremos esta injusticia?, se preguntó. La respuesta era clara: demasiadas. La vida en el pueblo estaba regida por un sistema de control que se extendía más allá de las acciones del coronel. Cada persona parecía estar atada a un hilo invisible que los mantenía sujetos a su poder. En ese momento, Clara recordó a su madre, quien siempre le había enseñado el valor de la compasión. Pero, ¿qué valía la compasión en un mundo donde el miedo reinaba? Su madre había sido una mujer fuerte, pero también había sucumbido a la realidad de su tiempo, y Clara se juró que no seguiría el mismo camino. Sin embargo, la sombra del coronel se cernía sobre ella, prometiendo represalias severas. «No me importa lo que digas, Alfonso», gritó Clara, sintiendo la fuerza de sus propias palabras. «La compasión no es debilidad, es lo que nos hace humanos». El coronel rió de forma burlona, pero Clara no retrocedió. Sus ojos buscaban a Mateo, aún en el suelo, su cuerpo marcado por las huellas del abuso. Era un reflejo de todos aquellos que habían sufrido en silencio, y Clara sintió que en su dolor había un llamado a la acción. «¿Y qué hay de Mateo?», continuó ella, su voz retumbando en el aire. «¿Esos son los valores que defiendes? ¿La brutalidad? ¿La opresión?
¿O es que te temen tanto que se han olvidado de cómo levantar la voz? El coronel, visiblemente irritado, avanzó un paso más, pero Clara mantuvo su posición. Sabía que su desafío podría costarle caro, pero también comprendía que su silencio perpetuaría el ciclo de sufrimiento. A medida que la multitud observaba, un murmullo de apoyo comenzó a surgir. Algunos, escondidos entre las sombras, asentían levemente, como si por fin se atrevieran a mostrar su descontento. Esa chispa de valor fue suficiente para que Clara sintiera que no estaba sola. El coro de murmullos se transformó en un clamor de justicia que reverberó en su corazón. «Esto no solo es por mí, sino por todos ustedes», proclamó Clara, señalando hacia los rostros de la multitud. «No podemos dejar que el miedo nos controle. Si no nos unimos, el coronel seguirá gobernando nuestras vidas con puño de hierro. Es hora de luchar por nuestra dignidad». Su voz resonaba con fuerza y el efecto fue inmediato. Los murmullos se transformaron en gritos de apoyo, como un río que finalmente rompía sus ataduras. El coronel, furioso y sorprendido ante la súbita resistencia, dio un paso atrás y observó a la multitud con una mezcla de desprecio y temor. Era evidente que nunca había enfrentado tal desafío. Clara, sintiendo la energía que emanaba de la multitud, decidió que debía aprovechar ese momento. «Juntos podemos cambiar esto. No más abusos. No más silencio». Mientras hablaba, su mirada se centró en Mateo, quien comenzaba a levantarse lentamente, apoyándose en una de las pocas rocas que adornaban la plaza. Sus ojos, cansados pero resueltos, encontraron los de Clara. En ese instante, ella comprendió que su lucha no era solo por él, sino por todos los que habían sido silenciados, por los que aún llevaban las cicatrices de la opresión. Sin embargo, la situación era volátil. El coronel, consciente de que había perdido el control de la narrativa, decidió actuar. «¿Creen que pueden desafiarme?». Su voz resonaba en la plaza, intentando recuperar su autoridad. «No saben lo que están haciendo. Ustedes no son más que simples peones en este juego. No tienen idea del poder que tengo». La multitud, aunque asustada, comenzó a gritar. Clara sintió que su corazón latía en sintonía con la multitud. Ya no eran solo sus palabras las que resonaban. Era la voz de todos los oprimidos, de todos los que habían sufrido en silencio durante demasiados años. «No somos peones. Somos personas, y ya no tenemos miedo», gritó Clara, su voz retumbando como un trueno. El coronel, furioso por el desafío, miró a su alrededor, evaluando a la multitud que se alzaba contra él. «Voy a recordar este día», dijo, su voz cargada de amenazas. «No piensen que podrán escapar de las consecuencias de sus actos». Pero en su rostro, Clara vio un destello de inseguridad. Era un hombre acostumbrado a controlar, a dictar su voluntad. Pero este día, algo había cambiado. Mientras la multitud se reunía, Clara sintió que la historia de opresión que había vivido comenzaba a desmoronarse. Sabía que el camino hacia la justicia sería largo y complicado, pero el primer paso había sido dado. La lucha por la dignidad había comenzado. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Clara miró a la multitud a su alrededor y comprendió que la vida de todos había cambiado para siempre. La opresión del coronel aún estaba presente, pero ahora la semilla de la resistencia había sido sembrada. La lucha no solo era por Mateo, sino por cada persona que había sido víctima del sistema. Clara, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, sabía que el cambio estaba en marcha y estaba dispuesta a luchar por él. La tensión en la plaza era palpable, como un aire cargado antes de una tormenta. Clara, aún sintiendo el eco de su propio desafío al coronel, sabía que debía prepararse para lo que vendría. El día a día en la finca no era fácil, y cada jornada traía consigo una serie de humillaciones que desgastaban no solo el cuerpo, sino también el espíritu.
A medida que el sol se elevaba en el cielo, marcando el comienzo de otra jornada de trabajo, la rutina se convertía en una danza macabra de servidumbre y miedo. Desde el amanecer, el sonido del silbido del capataz, José, resonaba por los campos como un grimorio de opresión. Las mujeres, con manos callosas y cuerpos cansados, se dirigían a la cocina, donde el olor a maíz cocido se mezclaba con el sudor de la lucha diaria. «¡Rápido, que no hay tiempo que perder!», aullaba José, mientras las miradas temerosas de sus compañeros se cruzaban en silencio. Era un recordatorio constante de que cualquier error podría resultar en castigo. Mientras Clara se movía entre los fogones, sus pensamientos divagaban hacia la conversación acalorada que había tenido con el coronel. «No puedo dejar que el miedo me controle», murmuró para sí misma, sus manos trabajando de manera mecánica. En su interior, un fuego se avivaba, un deseo de desafiar el sistema en el que había estado atrapada. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «La verdadera fuerza está en la unión, hija». Aquella mañana, el ruido de la actividad diaria se vio interrumpido por un grito lejano proveniente de los campos. Clara se detuvo, el corazón acelerándose. Era un sonido familiar, pero también uno que evocaba terror. «¿Qué ha pasado ahora?», pensó mientras un escalofrío le recorría la espalda. Sin pensarlo dos veces, se acercó a la ventana de la cocina, intentando vislumbrar el origen del alboroto. Lo que vio la dejó paralizada. Un grupo de hombres estaba rodeando a un joven, un esclavo por deudas, de ojos azules que brillaban con una mezcla de desesperación y valentía. Era Lucas, un chico que había llegado a la finca hacía unos meses, un rostro nuevo en un mar de sufrimiento. La escena era escalofriante. El capataz José estaba en el centro, su voz resonando como un trueno. «Eres un inútil. Nunca serás más que un esclavo», gritaba, mientras el joven intentaba defenderse. La furia de Clara se encendió. Las palabras del coronel habían plantado una semilla en su corazón, y ver a Lucas humillado era el catalizador que necesitaba para actuar. Sin pensarlo, salió corriendo de la cocina, su voz levantándose sobre el clamor. «¡Basta! ¡No pueden tratarlo así!», gritó, sintiendo el poder de su propia indignación. El grupo se volvió hacia ella, la sorpresa y la rabia se mezclaban en sus miradas. «¿Qué te importa, Clara? No es tu problema», le lanzó uno de los hombres, pero Clara se mantuvo firme, sintiendo la fuerza de sus convicciones. «Es un ser humano. No somos animales». Su voz resonó con una autoridad inusitada y el aire se cargó de tensión. Mateo, que había estado en el suelo recuperándose, se levantó lentamente al escuchar la conmoción. Sus ojos, llenos de admiración y sorpresa, se encontraron con los de Clara. «¿Te has vuelto loca?», le susurró, pero ella podía ver que en su mirada había un destello de esperanza. Las palabras de Clara resonaban en el aire, y el grupo comenzó a murmurar entre sí, algunos comenzando a cuestionar la brutalidad del capataz. «Vamos, Lucas, no estás solo», Clara exclamó, extendiendo su mano hacia él. En ese instante, algo cambió. La mirada de Lucas se iluminó con un atisbo de fe y con un esfuerzo se acercó a ella, aferrándose a su mano. Era un pequeño acto de resistencia, pero en ese momento sentaron las bases para un cambio. Sin embargo, el coronel, al darse cuenta de la agitación que se había generado, emergió de la casa como una sombra ominosa. Su rostro era una máscara de furia y desprecio. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz era un trueno que hizo eco en la plaza, y todos se quedaron en silencio, el miedo volviendo a apoderarse de ellos. Clara sintió su estómago revolverse, pero en lugar de retroceder, se aferró a la mano de Lucas, una señal de unidad. «Estamos cansados de ser tratados como animales». Clara respondió, sintiendo que cada palabra era un grito de liberación. «¡No más! Es hora de que se acabe esta opresión».
La multitud comenzó a murmurar de nuevo, el descontento brotando como un río desbordado. Era un momento decisivo, y Clara lo sabía. Lo que había comenzado como un día típico de trabajo se había transformado en un llamado a la resistencia. El coronel, visiblemente alterado, se dirigió a Clara con un tono amenazante. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, niña. Este es un juego peligroso». Las palabras estaban impregnadas de advertencia, pero Clara no se dejó intimidar. «No tengo miedo de ti», replicó con una determinación que la sorprendió a sí misma. «Cada día que permanezcamos en silencio, permitimos que la injusticia continúe. ¡Ya basta!». El choque de fuerzas en la plaza era inminente. Clara sintió que el viento a su alrededor comenzaba a cambiar, un presagio de que algo mayor estaba en juego. Si nos unimos, podemos cambiar esto, no solo por nosotros, sino por todos los que han sufrido en silencio. Las miradas de los presentes se fijaron en ella, y Clara supo que había tocado una fibra sensible. Era el inicio de una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. El coronel, incapaz de dominar la situación, retrocedió unos pasos, su rostro enrojecido de ira. «Serás castigada por esto, Clara. Lo prometo». Su amenaza se perdió en el aire, pero ya no le importaba. La resistencia había comenzado y con ella la esperanza de una nueva realidad. La rutina de horror en la finca se había visto interrumpida, y Clara, junto a Lucas y Mateo, se convirtió en el símbolo de un cambio que estaba por venir. En ese instante, Clara comprendió que su lucha no era solo por su libertad, sino por la de todos los que habían sido aplastados bajo el yugo del coronel. La chispa de la resistencia apenas comenzaba a arder, pero su fuego prometía iluminar el camino hacia la justicia que tanto anhelaban. Clara apenas había tenido tiempo de procesar la furia del coronel antes de que un nuevo desafío se presentara ante ella. La presión en la finca era cada vez más intensa y la humillación no parecía tener fin. Sin embargo, esa tarde, algo en el aire era diferente. La inquietud llenaba cada rincón y una mezcla de temor y esperanza comenzaba a florecer en su interior. Tras el enfrentamiento reciente, Clara se sintió impulsada a buscar respuestas, a descubrir más sobre la historia que la rodeaba. Mientras sus compañeros se dispersaban después del grito en la plaza, Clara sintió que debía actuar. El eco de su desafío resonaba en su mente como un mantra, y su corazón latía con una determinación renovada. Sin pensarlo mucho, se dirigió a la vieja biblioteca de la Casa Grande, un lugar que había sido olvidado con el tiempo y que ahora parecía esconder secretos que podrían cambiar su destino. El aire en la biblioteca era pesado, impregnado de polvo y desuso. Clara recorrió los estantes, buscando libros y documentos que pudieran arrojar luz sobre la historia de la finca y su opresor. Mientras hojeaba antiguos volúmenes, un documento de aspecto desgastado llamó su atención. Con manos temblorosas, lo sacó de su escondite. Era un informe sobre una revuelta que había sacudido la región años atrás, un evento que había sido cuidadosamente silenciado por el coronel. Las palabras del documento eran reveladoras. El coronel Alfonso, antes de convertirse en el tirano que todos conocían, había sido un líder en la lucha por la libertad de los esclavos. Había inspirado a muchos a levantarse contra la opresión, pero algo había cambiado en él. La traición a sus ideales estaba escrita entre líneas, como un veneno que había corrompido su alma. Clara se sintió abrumada por la información. El hombre que había creído conocer, ese que había sido su opresor, había sido alguna vez un rebelde. La revelación la llenó de empoderamiento. Ahora comprendía que el coronel no solo había traicionado a sus ideales, sino también a su propia humanidad. En el fondo de su corazón, una chispa de esperanza se encendió. Si el coronel había sido capaz de levantarse una vez,
Tal vez existía una oportunidad para que otros lo hicieran nuevamente. No puedo dejar que esto se pierda, pensó Clara, mientras la emoción se apoderaba de ella. Con el documento en mano, salió de la biblioteca, decidida a compartir lo que había descubierto. Al cruzar el umbral, una imagen de Lucas, el joven de ojos azules, apareció en su mente. La escena de su humillación aún la perseguía, y ahora comprendía que su lucha no era solo por ella, sino por todos los que habían sido oprimidos. Necesitaba aliados, personas dispuestas a escuchar y a luchar junto a ella. En el patio, Clara encontró a Mateo, quien la observaba con preocupación. ¿Qué has encontrado?, le preguntó, su voz un susurro entre el ruido del día. Clara, con el documento en mano, le mostró lo que había descubierto. Mateo, esto cambiará todo. El coronel no siempre fue así. Fue un líder, un rebelde, pero se traicionó a sí mismo. Los ojos de Mateo se agrandaron mientras leía el documento. Esto es increíble, Clara. Si esto llega a oídos de la gente, podría hacer que se levanten, respondió, su voz llena de asombro y emoción. Exactamente, respondió Clara, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Debemos reunir a los demás, hacer que escuchen. No podemos dejar que esta información se pierda, no podemos permitir que el coronel siga ocultando su verdad. Mateo asintió, y juntos comenzaron a buscar a otros que pudieran unirse a su causa. La determinación brillaba en sus ojos y cada paso que daban resonaba con la posibilidad de un cambio real. Clara sentía que las palabras de su madre volvían a ella. La verdadera fuerza está en la unión. Mientras se movían entre las sombras de la finca, Clara sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Cada palabra escrita en aquel documento era un recordatorio de que la lucha por la libertad no era solo una lucha personal, sino colectiva. Debían despertar a los demás, encender su espíritu y recordarles la fuerza que llevaban dentro. La tarde avanzaba y la tensión crecía. Clara sabía que el coronel no se quedaría de brazos cruzados ante su descubrimiento. Así que, con el documento guardado a buen recaudo, se dirigieron hacia la zona de trabajo donde los hombres y mujeres se afanaban en sus tareas, sus rostros cansados pero llenos de vida. Era el momento de hablar. ¡Atención! ¡Necesito que todos escuchen!, gritó Clara, su voz resonando como un tambor en el aire. Las miradas se volvieron hacia ella, curiosidad y escepticismo mezclados en sus expresiones. He encontrado algo que puede cambiar nuestras vidas. El coronel no siempre fue el hombre que conocen, fue uno de nosotros, un líder, pero se ha olvidado de sus ideales por el poder. Un murmullo recorrió el grupo y Clara sintió que la tensión era palpable. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó uno de los hombres del fondo, sus ojos llenos de desconfianza. Este documento lo prueba. Podemos unirnos, luchar por nuestra libertad y recuperar lo que nos pertenece, continuó Clara, su voz resonando con fervor. No más humillaciones, no más miedo. El coronel ha traicionado su propia causa y nosotros no debemos permitir que continúe con esta opresión. Los murmullos se hicieron más fuertes y Clara podía ver cómo algunas miradas comenzaban a cambiar. La idea de unirse, de recuperar su dignidad, empezaba a calar hondo en sus corazones. Pero entre la multitud, la figura del coronel se acercaba lentamente, como un oscuro presagio. ¿Qué está pasando aquí? La voz del coronel era un trueno que cortó el aire. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. Sabía que este era el momento decisivo. Las miradas de los hombres y mujeres se volvieron hacia ella, buscando apoyo, buscando valor. Estamos hablando de libertad, coronel. Estamos hablando de recuperar lo que nos pertenece, dijo Clara, su voz más fuerte que nunca. El desafío estaba lanzado. El coronel furioso se acercó aún más y Clara sintió que el aire se volvía denso. Libertad,
¿De quiénes? ¿De sus propias ilusiones? Respondió el coronel, su voz llena de desprecio. No saben lo que dicen, solo están cavando su propia tumba. Pero Clara no se dejó amedrentar. Sabía que la lucha apenas comenzaba y mientras miraba a su alrededor, vio en los ojos de sus compañeros una chispa de esperanza. Esta batalla no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarse al hombre que había dominado sus vidas y a reclamar su lugar en el mundo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y con él la luz de la opresión se estaba apagando. La resistencia había comenzado, y Clara estaba lista para luchar por cada uno de ellos. La verdad estaba en sus manos, y con ella la promesa de un futuro diferente. Clara sentía un nudo en el estómago mientras caminaba hacia el corazón de la finca, el documento aún palpitando en su mano. Sabía que la revelación sobre el coronel podría ser la chispa que encendiera la llama de la rebelión, pero también era consciente de que había cruzado una línea peligrosa. Cada paso resonaba como un eco de advertencia en su mente, recordándole que el poder del coronel era implacable y que su ira podría desatarse en cualquier momento. Mientras se aproximaba a la casa grande, su mente divagaba entre las distintas posibilidades de lo que podría suceder. ¿Cómo reaccionaría el coronel al enterarse de que ella había descubierto su secreto? La imagen de su rostro descompuesto, lleno de rabia y desprecio, la perseguía, pero Clara se aferraba a la esperanza. Sabía que la verdad podría ser su mejor arma. Esa tarde, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja intenso, pero Clara no podía disfrutar del espectáculo. Se encontró con Mateo, quien la esperaba en la sombra de un viejo árbol. Su expresión era de preocupación y su voz temblaba al preguntarle: ¿qué vamos a hacer, Clara? ¿Y si el coronel se entera de lo que sabes? Mateo, tengo un plan, respondió Clara, su determinación firme. No podemos permitir que el temor nos paralice. Debemos hablar con los demás, reunir a la gente. La historia del coronel necesita ser conocida. Mateo asintió, pero su mirada delataba sus dudas. La intensidad de la situación había llevado a Clara a un punto de no retorno. Sin embargo, la tensión aumentaba en la finca. Al caer la noche, un silencio inquietante se apoderó del lugar. El sonido del viento era apenas un susurro y las sombras se alargaban como si la oscuridad misma estuviera acechando. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, presagiando el peligro que se avecinaba. Poco después, el coronel Alfonso apareció en la entrada de la casa grande. Su presencia imponente iluminada tenuemente por la luz amarillenta que se filtraba desde dentro. Clara sintió que su corazón se detenía. Sabía que debía actuar con cautela. «Clara», comenzó el coronel, su voz profunda resonando en la noche. «He escuchado rumores sobre ti, sobre tus charlas con algunos de los hombres». Su mirada era intensa, capaz de atravesar la carne y llegar al alma. «No te equivoques, hija. Este lugar no ha cambiado, y aquellos que se atreven a desafiarme sufren las consecuencias». Clara tragó saliva, sintiendo que el aire se volvía denso. «No estoy desafiándote, padre. Solo busco la verdad». Las palabras salieron de su boca con más valentía de la que sentía. «La gente necesita saber quién eres realmente, qué hiciste». El coronel soltó una risa amarga, una mezcla de desprecio y furia. «¿Crees que la gente necesita saber la verdad? La verdad no les importa. Solo les importa el poder, y yo tengo el poder. Si insistes en seguir por este camino, te aseguro que aprenderás lo que significa la traición. No solo tu reputación estará en juego, sino también tu vida». Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras del coronel eran un eco de advertencia que la amenazaba con llevarla a un abismo del que no podría salir. Pero en medio del miedo, una llama de resistencia comenzó a arder en su interior. No podía dar marcha atrás. «No tengo miedo de ti.
respondió, su voz apenas un susurro, pero cargada de firmeza. El coronel dio un paso adelante, su figura dominando el espacio, y Clara sintió que el desafío estaba en su punto máximo. Tienes dos opciones, Clara. O guardas silencio sobre lo que sabes y vives en paz, o te enfrentas a las consecuencias. La decisión es tuya. Clara sabía que su respuesta podría definir su vida, pero también la de muchos otros. No voy a quedarme callada. La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste, declaró, su voz resonando con determinación. El coronel se quedó en silencio, su mirada penetrante evaluando cada palabra. Finalmente, una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Entonces que así sea. La historia no perdona a quienes desafían el orden establecido. Recuerda, Clara, la traición tiene un precio, dijo antes de girarse y desaparecer en la oscuridad de la casa grande. Con el corazón latiendo desbocado, Clara sintió que la adrenalina corría por sus venas. Había cruzado el umbral de no retorno. Las promesas de su madre sobre la fuerza de la unión resonaban en su mente. Tenía que actuar rápido. Mateo, debemos reunir a más personas. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Clara, su voz ahora firme y decidida. El coronel cree que puede asustarnos, pero no se da cuenta de que su propio secreto es su peor enemigo. Mateo asintió, el brillo de la determinación en sus ojos. Vamos a hacerlo. No podemos dejar que su amenaza nos paralice. La verdad es nuestra aliada. Caminaron juntos por los senderos oscuros de la finca, la emoción y el miedo entrelazándose mientras se preparaban para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Clara sabía que sus decisiones tendrían repercusiones y que la lucha apenas comenzaba. La noche estaba llena de posibilidades y su espíritu ardía con la promesa de un futuro diferente. Mientras atravesaban las sombras, Clara se preguntaba si estaba lista para todo lo que vendría, pero en su interior la respuesta era clara. No podía rendirse. No solo luchaba por ella, sino por todos aquellos que habían sido silenciados por el miedo y la opresión. La historia del coronel Alfonso debía ser revelada y Clara estaba decidida a ser la voz que rompiera el silencio. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La confrontación con el coronel no sería fácil, pero la indignación que había cultivado en su interior la empujaba hacia adelante. Su voz resonaba en su mente como un mantra. La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste. Con cada paso que daba hacia la casa grande, su determinación crecía. El coronel Alfonso fijó su mirada en ella y el aire se tornó denso, electrificado por la tensión que ambos compartían. ¿Qué es lo que realmente quieres, Clara?, preguntó él, con un tono que mezclaba curiosidad y desdén. Clara sintió que cada palabra que salía de su boca podía ser la chispa que encendiera una llama incontrolable. Quiero que me digas la verdad sobre tu pasado, sobre lo que has hecho. La gente merece saberlo, contestó, su voz firme a pesar de la incertidumbre que la envolvía. El coronel sonrió con suficiencia, como si estuviera disfrutando de la tensión que crecía entre ellos. ¿Y qué te hace pensar que la gente quiere saber la verdad? Ellos prefieren vivir en la ignorancia, y yo tengo el poder para asegurarlo. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que el miedo la dominara. No todos. Yo he hablado con Mateo y otros. Ellos también quieren saber. No estamos solos, declaró, revelando por primera vez que su lucha no era solo individual, sino colectiva. La expresión del coronel cambió y Clara se dio cuenta de que había golpeado donde más le dolía. ¿Cómo te atreves a involucrar a otros en tus locuras? No comprendes el peligro que esto representa, respondió él, su voz ahora cargada de ira. Si crees que puedes mantener este secreto y salir impune, estás muy equivocada. Clara sintió que el aire se volvía helado, pero en su interior
La llama de la resistencia comenzaba a arder con más fuerza. No tengo intención de quedarme callada. La verdad siempre sale a la luz, afirmó. En ese momento el coronel dio un paso hacia adelante, su figura imponente llenando la habitación. Te advierto una vez más, Clara. La traición tiene un alto precio y no dudaré en hacerlo pagar, dijo con un tono amenazante. Pero Clara no retrocedió. Lo que tú llamas traición, yo lo llamo justicia. Los tiempos han cambiado y nuestra voz se alza contra tu opresión. Sin embargo, la verdad era que Clara no estaba sola. Su corazón se llenó de esperanza al recordar a Mateo y a los demás que habían comenzado a escucharla, a unirse a su causa. Hemos hablado entre nosotros. La gente está cansada de vivir con miedo. Están listos para actuar, continuó. La mirada del coronel se tornó oscura y Clara pudo ver que el temor finalmente se apoderaba de él. ¿Acaso crees que puedes desafiarme? Has puesto en riesgo no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean, dijo, su tono volviéndose más sombrío. Si es necesario, estoy dispuesta a arriesgarlo todo, respondió Clara, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un acto de valentía. La justicia no es solo un deseo, es un derecho que todos merecemos. Tu régimen de terror se acabó, ya no puedes callarnos. En ese instante, Clara no se sintió como la hija del coronel, sino como una líder, como una voz poderosa que resonaba en un pueblo cansado. El coronel, ahora visiblemente enfurecido, dio un paso atrás, como si estuviera sopesando sus opciones. Tienes un fuego en ti, hija, pero ten cuidado, porque ese fuego puede consumirlo todo. No puedo permitir que tu insurrección crezca. Clara sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero no podía dar marcha atrás. No me detendré, padre. La verdad debe ser revelada, y nada ni nadie me lo impedirá. Al escuchar sus palabras, el coronel rió con amargura. Entonces, prepárate para lo que viene. No subestimes mi poder, dijo, su voz retumbando en la habitación. Si decides seguir este camino, no solo enfrentarás mi ira, sino que serás la responsable de la ruina de aquellos que intentan apoyarte. La sangre de los inocentes caerá sobre tus manos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de permitir que el miedo la paralizara, lo utilizó como combustible. Lo que está en juego es mucho más grande que yo. Esto no es solo sobre mí, sino sobre todos los que sufren bajo tu yugo. No tengo miedo de lo que pueda pasarme. La lucha por un futuro mejor vale cualquier sacrificio, respondió con pasión ardiente. El coronel se quedó en silencio, observando a su hija con una mezcla de admiración y resentimiento. Afuera, la noche caía pesada y Clara sabía que el tiempo se estaba agotando. La comunidad necesitaba prepararse y su confrontación con el coronel solo era el comienzo. Debemos actuar rápido. Voy a reunir a todos, dijo finalmente, dando un paso atrás, consciente de que el diálogo con su padre había terminado. La gente se unirá. La resistencia comenzará, pensó mientras giraba sobre sus talones. Al salir de la casa grande, Clara se sintió más fuerte que nunca. La batalla que había comenzado no solo era suya, sino de todos los que habían estado silenciados durante tanto tiempo. Sabía que el coronel no se quedaría de brazos cruzados, pero su revelación había abierto una puerta que no podía cerrarse. La comunidad se uniría en torno a ella y juntos lucharían por la justicia. Mientras se adentraba en la oscuridad, el viento susurraba historias de valentía y resistencia. Clara se encontró con Mateo, quien la esperaba ansioso. ¿Qué sucedió?, preguntó él, su mirada llena de preocupación. Le he hablado al coronel. He compartido nuestro secreto, respondió, su voz resonando con determinación. Estamos listos para enfrentarlo. La chispa de la esperanza iluminó el rostro de Mateo, y Clara supo que la lucha que venía no sería en vano. Juntos seremos más fuertes,
dijo Clara, sintiendo que cada palabra era un pacto entre ellos. La resistencia estaba en marcha, y aunque el camino sería difícil, la verdad siempre tendría un lugar en el corazón de aquellos que se atrevieran a luchar. La noche no era solo un manto de oscuridad, era el telón de fondo de un nuevo amanecer, un amanecer que prometía justicia. El esclavo de ojos azules revela el secreto. El coronel lo escondió para no ser descubierto. La tensión en la casa grande era palpable, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. Clara se mantuvo firme, sus ojos fijos en el coronel, el hombre que había dominado sus miedos durante tanto tiempo. La ira ardía en ella y sabía que debía canalizar ese fuego en algo constructivo. «No tengo miedo de ti, padre», dijo, sintiendo cómo cada palabra era un ladrillo que construía su nueva identidad, la de una mujer dispuesta a enfrentar la verdad. El coronel, al escucharla, frunció el ceño, pero Clara notó un destello de inquietud en su mirada. La verdad, ese secreto escondido durante años, comenzaba a salir a la luz y él lo sabía. «Eres una niña que no entiende el peligro en el que se está metiendo», replicó con un tono que intentaba ser intimidante, pero que sonaba cada vez más frágil. Clara sintió que la presión que había mantenido durante tanto tiempo se desmoronaba. Era momento de actuar. Si la gente está lista para enfrentar la verdad, es porque ha llegado el momento de que todos sepan lo que has hecho, dijo, elevando su voz. Las palabras resonaron en la habitación como un eco de resistencia. La determinación de Clara era contagiosa y ella lo sabía. No solo estaba hablando por sí misma, sino por todos los que habían sufrido bajo el yugo del coronel. «¿De qué hablas, Clara? ¿Qué has escuchado?» La voz del coronel temblaba ahora y Clara se sintió más fuerte. «Las historias sobre ti, sobre tus abusos, no se han mantenido en secreto. La gente ha comenzado a hablar, a susurrar. Saben que has ocultado cosas horrendas». Cada palabra era un paso más hacia el desafío que había decidido asumir, y la mirada del coronel ya no era la de un hombre seguro de su dominio. Mientras Clara hablaba, sintió que algo en su interior se liberaba. Era como si cada palabra dicha estuviera rompiendo cadenas invisibles que la mantenían atada a su pasado. La rabia contenida se transformaba en fuerza. Ella no solo estaba desafiando a su padre, sino también a todo un sistema que había permitido la opresión. «No tengo la intención de seguir siendo tu sombra, coronel. Este pueblo merece saber quién eres realmente». El coronel, cada vez más acorralado, dio un paso atrás, como si la verdad que Clara estaba desenterrando lo empujara hacia un rincón oscuro. «No sabes con quién te estás enfrentando», dijo, su voz ahora un susurro lleno de desesperación. «Yo soy el que controla todo aquí. Si decides seguir adelante con esto, no solo te arriesgas tú, sino que arrastras a todos los inocentes contigo». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó intimidar. Ha llegado el momento de que la gente vea la verdad. Están cansados de vivir con miedo. Ellos quieren justicia, y yo seré la voz que lo exija, proclamó, sintiendo que sus palabras resonaban fuera de la habitación, alcanzando a aquellos que la apoyaban en secreto. Esa noche, algo había cambiado. La comunidad, que había estado sumida en el miedo, comenzaba a alzar la voz, a unirse en susurros que se transformaban en gritos de resistencia. Como un fuego que se propagaba, la noticia sobre la verdad del coronel se esparcía entre los trabajadores, y Clara se convirtió en el símbolo de esa lucha. Ella sabía que la insurrección no sería fácil, pero la chispa ya estaba encendida. Mientras tanto, el coronel, sintiendo la presión de su propia creación, se convirtió en un enemigo desesperado. Las noches se tornaron largas y sombrías, y él comenzaba a mostrar una faceta más oscura, más peligrosa. Clara escuchó rumores de que había comenzado a reunir a sus hombres, aquellos leales que habían alimentado su poder a lo largo de los años.
No se detendrá ante nada, pensó, pero su determinación no flaqueaba. Mateo, debemos actuar rápido, le dijo a su compañero con la voz cargada de urgencia. Él asintió, comprendiendo que el tiempo se estaba agotando. No podemos permitir que el coronel tome represalias antes de que la gente esté lista. Clara sabía que la comunidad necesitaba un plan, un enfoque claro que les permitiera desafiar el poder del coronel y salir victoriosos. Las reuniones clandestinas comenzaron a multiplicarse. Clara se convirtió en la voz del pueblo, una líder que inspiraba a otros a levantarse, a luchar por la verdad y la justicia. Cada encuentro se llenaba de miradas decididas y manos apretadas, listas para dar un paso hacia adelante. La indignación se transformaba en acción y el miedo que antes había paralizado a la comunidad comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, el coronel estaba decidido a mantener su control a toda costa. «No puedo dejar que esto se descontrole», murmuraba para sí mismo, mientras acariciaba una pistola que siempre llevaba consigo. La realidad de su situación se estaba volviendo cada vez más clara. La insurrección ya no era solo una posibilidad lejana, sino una amenaza inminente. Clara, desde su lugar en el centro de la lucha, sentía que el tiempo se aceleraba. Una noche, mientras se preparaba para una nueva reunión, Clara encontró una carta antigua en el desván de la Casa Grande. Era un documento que revelaba transacciones ilícitas del coronel, un secreto que podría ser la clave para desmantelar su poder. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta de que este hallazgo podía cambiarlo todo. «Esto es lo que necesitamos», pensó, imaginando cómo podría usarlo para exponer al coronel y fortalecer la causa. Con el documento firmemente en su agarre, Clara se dirigió a la reunión. La comunidad la esperaba con ansias, y al entrar en la sala, los murmullos cesaron. «He encontrado algo que puede ayudarnos a combatir al coronel», anunció, sintiendo cómo la tensión se transformaba en expectativa. El ambiente se llenó de murmullos de sorpresa y determinación, y Clara sabía que estaban listos para actuar. «Juntos revelaremos la verdad y no habrá vuelta atrás». La noche se llenó de promesas de resistencia. Clara, ahora más que nunca, se sentía como la líder que había nacido para ser. El enfrentamiento con el coronel era inevitable, y aunque sabía que su camino estaría lleno de dificultades, sentía en su interior que la justicia estaba al alcance de sus manos. La comunidad se unía y con cada paso que daban, el destino del pueblo comenzaba a cambiar. El esclavo de ojos azules revela el secreto. El coronel lo escondió para no ser descubierto. La atmósfera en la Casa Grande se tornó aún más tensa, como si un huracán se estuviera formando en el interior de ese espacio opresivo. Clara no podía permitir que el miedo la paralizara. Con cada latido de su corazón sentía que la voz de los oprimidos resonaba en su interior, impulsándola a seguir adelante. «No voy a dejar que me silencies, padre», afirmó, mientras su mirada se mantenía fija en el coronel, quien parecía perder el control de la situación. «Tu obstinación te llevará a la ruina», dijo el coronel, su voz temblando entre la rabia y la preocupación. Clara, sin embargo, sintió que cada palabra de su padre era un impulso más para avanzar. En su mente, las imágenes de aquellos que habían sufrido bajo la tiranía de su padre se entrelazaban con su propia historia. Era el momento de unir fuerzas. Desde la esquina de la habitación, Mateo se acercó un poco más, consciente de la importancia de cada instante. «Clara, debemos hablar con los otros. La comunidad necesita saber que no están solos», susurró con un tono de urgencia. Ella asintió, entendiendo que la batalla no solo se libraba en la Casa Grande, sino también en cada rincón del pueblo. La idea de unir a los trabajadores, de hacer que se levantaran juntos, comenzaba a tomar forma. «Si unimos nuestras voces, la verdad no podrá ignorarse», dijo Clara,
su determinación creciendo con cada palabra. Los murmullos de resistencia que han comenzado en las calles deben convertirse en un grito ensordecedor, añadió, su voz resonando en las paredes de la casa. Mientras tanto, el coronel, cada vez más acorralado, intentaba recuperar su compostura. No lo permitiré, Clara. No dejaré que destruyas lo que he construido, gritó, el eco de su desesperación llenando el aire. Pero Clara sabía que su poder estaba basado en el miedo, y el miedo comenzaba a desvanecerse en la comunidad. Las historias de tus abusos están saliendo a la luz, y no hay forma de que las apagues. La gente ha comenzado a darse cuenta de que no están solos, contestó Clara, sintiendo cómo su voz se hacía más fuerte, más clara. Ya no somos tus sombras, somos la luz que viene a reclamar lo que es justo. Fue en ese instante que el coronel, en un intento desesperado por recuperar el control, se abalanzó hacia Clara. No te atrevas a cruzar esa línea, advirtió, su rostro a escasos centímetros del de ella. Clara no retrocedió. Su espíritu ardía con una valentía que nunca había conocido. No me asustarás más, respondió, con una firmeza que sorprendió incluso a los que la rodeaban. Mateo, viendo la situación desbordarse, decidió intervenir. Coronel, esto no es solo entre usted y Clara. Es un asunto que involucra a toda la comunidad. La opresión que usted ha ejercido por tanto tiempo ha matado la esperanza de muchos, dijo, su voz resonando con la fuerza de la verdad. El coronel, incapaz de soportar la presión, retrocedió un paso, visiblemente afectado. Clara notó cómo su figura imponente comenzaba a desvanecerse, y esa era la primera victoria que había logrado. La comunidad estaba despertando y esa chispa de esperanza podía convertirse en un fuego incontrolable. Necesitamos un plan, dijo Mateo, mirando a Clara con seriedad. Debemos reunir a todos, hacerles saber que no están solos, que la verdad está del lado de los oprimidos. Clara asintió, sintiendo que cada vez más personas comenzaban a unirse a su causa. La noticia de la revelación del secreto del coronel se esparció como la pólvora. Los murmullos se transformaron en conversaciones en voz alta y la comunidad comenzó a alzarse. Las primeras reuniones clandestinas se llevaron a cabo en las sombras de la noche, donde los trabajadores compartían historias y la indignación colectiva crecía. Mientras tanto, el coronel, sintiéndose acorralado, empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Las noches se tornaron más oscuras y su figura se convirtió en un espectro aterrador que merodeaba por la finca buscando aplastar cualquier atisbo de rebelión. Clara no podía ignorar las amenazas que pendían sobre ella y su familia, pero había algo en su interior que la empujaba a seguir adelante. Debemos ser astutos, dijo Clara en una de esas reuniones secretas. No podemos permitir que nos dividan. Si comenzamos a actuar en conjunto, si cada uno de nosotros aporta algo, podremos hacer que nuestra voz sea más fuerte que su miedo. Los rostros de los presentes brillaban con una determinación nueva, y Clara notó que esa unión se estaba convirtiendo en el verdadero poder. Cada día, más y más personas se sumaban a la causa, desde aquellos que habían sido víctimas de la opresión hasta aquellos que solo habían sido testigos del sufrimiento ajeno. La comunidad estaba empezando a despertar y Clara se convertía en el símbolo de esa lucha. Era como si las cadenas que habían mantenido a la gente en silencio durante tanto tiempo comenzaran a romperse. Una noche, mientras Clara contemplaba el cielo estrellado, sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que la confrontación final estaba cerca, que el coronel no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabía que la comunidad, unida por la verdad, era más fuerte que cualquier tirano. «Estamos listos para enfrentar lo que venga», murmuró con determinación. «No hay vuelta atrás».
Y mientras la luna iluminaba el horizonte, Clara comprendió que el camino hacia la justicia estaba lleno de desafíos, pero la fuerza de su comunidad la guiaba hacia un futuro donde la verdad y la dignidad finalmente prevalecerían. La resistencia había comenzado y con ella la esperanza de un nuevo amanecer. La tensión había alcanzado su punto máximo. Clara, con la determinación palpitante en su pecho, sintió que el aire se volvía más denso a medida que las palabras del coronel se deslizaban por la habitación. Cada segundo que pasaba, más personas en la comunidad comenzaban a escuchar la verdad que ella había desenterrado. El secreto que el coronel había escondido durante años estaba a punto de ser revelado, y con ello, la posibilidad de justicia. Mateo, debemos actuar rápido. La comunidad necesita saber lo que el coronel ha hecho, dijo Clara, su voz temblando de emoción. La urgencia de sus palabras se entrelazaba con la creciente inquietud que sentía en el estómago. El tiempo apremiaba y, aunque el coronel había intentado silenciarla, ella sabía que su voz ahora resonaba más que nunca. Mateo asintió con un firme gesto y se dirigió a la puerta. Voy a reunir a la gente. Esta noche, en el viejo cobertizo, debemos hacer que todos escuchen lo que ha estado sucediendo, afirmó, su mirada ardiente con determinación. Clara lo siguió, sintiendo que cada paso que daban era un paso hacia la libertad. Mientras se movían por la finca, las sombras de la noche empezaban a envolverlos. Clara notó cómo el silencio que rodeaba la casa grande comenzaba a romperse con murmullos de sorpresa y desconfianza. Los trabajadores, que antes se mantenían al margen, ahora comenzaban a cuestionar la autoridad del coronel. Al llegar al cobertizo, el ambiente era electrizante. Las luces parpadeantes apenas iluminaban los rostros tensos, pero Clara podía ver la chispa de esperanza en sus ojos. Hoy, por fin, no estamos solos. Hoy revelaremos la verdad, comenzó a decir Clara, alzando la voz para ser escuchada por todos. El murmullo se intensificó a medida que las palabras de Clara resonaban. El coronel ha mantenido un secreto horrible. Ha utilizado su poder para oprimirnos, para destruir nuestras vidas, y es hora de que enfrentemos su tiranía juntos. Las palabras de Clara se sintieron como un grito de guerra, y la comunidad empezó a unirse en torno a ella. Al mismo tiempo, en la casa grande, el coronel observaba desde la ventana, sintiendo que el suelo se movía a su alrededor. La furia y el miedo se entrelazaban en su interior. No puedo permitir que esto continúe, murmuró para sí mismo, la ira burbujeando en su pecho. Sabía que debía actuar, y rápido. Mientras tanto, Clara continuaba hablando. El secreto del coronel no solo nos afecta a nosotros, sino a cada hombre, mujer y niño que ha sufrido bajo su mano. Hemos sido testigos de su abuso, de su desprecio, pero hoy seremos nosotros quienes escribamos nuestra historia. Las palabras de Clara eran como un bálsamo en las heridas de aquellos que habían sido oprimidos durante tanto tiempo. De repente, un grupo de trabajadores comenzó a murmurar entre sí. ¿Es cierto que el coronel escondió un esclavo? ¿Puede ser que haya algo más que no sabemos? Las preguntas volaban en el aire, y Clara sintió que cada duda era una oportunidad para cimentar su causa. Sí, él escondió a un hombre con ojos azules, un hombre cuya existencia podría desmantelar su mundo de mentiras, declaró Clara, sintiendo cómo la energía en el cobertizo se intensificaba. Esa es la verdad que debemos sacar a la luz. No podemos permitir que su poder continúe en la oscuridad. El eco de sus palabras resonaba en cada rincón, y los rostros de los presentes comenzaron a brillar con la luz de la esperanza y la valentía. Con cada palabra que Clara pronunciaba, el ambiente se impregnaba de una determinación colectiva. Los murmullos se transformaron en gritos de apoyo.
Vamos a luchar, no más silencio, gritó uno de los hombres levantando un puño al aire. Y con ese acto de valentía, otros le siguieron, uniendo sus voces en un coro de resistencia. El coronel, al escuchar el creciente clamor desde la distancia, se sintió desbordado. «No permitiré que esto ocurra», gritó, sacudiendo la cabeza como si intentara despejar sus pensamientos. Decidió que debía actuar antes de que el movimiento cobrara fuerza. Con una furia desenfrenada, salió de la casa y se dirigió al cobertizo, dispuesto a aplastar cualquier indicio de rebelión. Cuando llegó, la escena era un torbellino de emociones. Clara se estaba preparando para compartir lo que había descubierto, y su mirada se encontró con la del coronel. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire chispeara. «Clara, no sabes a lo que te enfrentas». «Te he advertido», dijo él con voz amenazadora. «No tengo miedo de ti. El tiempo de tu opresión ha terminado. La verdad saldrá a la luz, y no puedes detenernos», respondió Clara, su voz resonando con fuerza. Los presentes intercambiaron miradas de asombro y admiración. Clara estaba lista para luchar. En ese momento, Mateo dio un paso al frente. «Tu tiempo ha terminado, coronel. La comunidad está despierta y no volverá a ser silenciada por tu miedo», declaró, su voz firme. Las palabras de Mateo fueron el catalizador que desató la rabia contenida por tanto tiempo. Antes de que el coronel pudiera reaccionar, un grupo de hombres se acercó rodeándolo. Clara sintió que la justicia comenzaba a tomar forma. En un instante, el coronel se dio cuenta de que su poder se desvanecía y la ira que había sentido por tanto tiempo comenzaba a transformarse en desesperación. «Deténganse, no saben lo que están haciendo», gritó, pero ya no había eco en sus palabras. La comunidad había tomado una decisión y finalmente la verdad se abriría paso. Fue entonces que, en un giro inesperado, la policía local llegó al cobertizo, alertada por los rumores de disturbios. Los oficiales, sorprendidos por la escena, observaron la multitud con atención. Clara vio la oportunidad y se acercó a ellos. «Este hombre ha abusado de su poder durante años. Es hora de que enfrenten la verdad», exigió, señalando al coronel. La multitud comenzó a murmurar, y el clima de tensión se transformó en un clamor de justicia. Los oficiales, tras escuchar las acusaciones y ver la determinación en los rostros de los presentes, decidieron actuar. «Coronel, está arrestado. Necesitamos que nos acompañe», dijeron, acercándose a él. La realidad se disolvió en el aire y por primera vez el coronel sintió el peso de sus acciones. Clara sintió una mezcla de alivio y triunfo mientras el coronel era esposado. La comunidad había dado un paso hacia la libertad y la verdad finalmente había salido a la luz. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la lucha por la justicia. La historia de su resistencia se convertiría en un legado, un faro de esperanza para generaciones futuras. La sala del viejo cobertizo estaba llena de rostros ansiosos, iluminados por la tenue luz de las antorchas que temblaban con el viento. Clara, con su voz resonante, había encendido una chispa en el corazón de la comunidad. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un eco de antiguas injusticias, un llamado a la resistencia que despertaba la fuerza dormida en aquellos que habían sufrido en silencio. «Hoy revelaremos la verdad que el coronel ha intentado enterrar», dijo Clara, su mirada fija en cada uno de ellos. «Hoy su poder se desmoronará». Los murmullos comenzaron a crecer, una ola de emoción que barría el cobertizo. «¿Qué más ha ocultado? ¿Qué más nos ha robado?», preguntó un hombre de voz grave, su rostro marcado por las cicatrices de años de trabajo duro. Clara sintió el peso de la pregunta y con una respiración profunda continuó. «El coronel no solo ha escondido un esclavo, ha escondido la verdad sobre su crueldad.
Ha manipulado nuestras vidas para mantener su control, y ese tiempo ha llegado a su fin. Mientras hablaba, Clara recordó las historias susurradas entre los trabajadores, los ecos de sufrimiento que resonaban en las paredes de la finca. Había escuchado acerca de un hombre de ojos azules, un esclavo que había sido víctima de la tiranía del coronel. Ese hombre, ese esclavo, es la clave para desmantelar todo lo que el coronel ha construido. Su existencia es un testimonio de su vil carácter, dijo Clara, sintiendo cómo la comunidad se unía en torno a su causa. La atmósfera se volvió electrizante. Los hombres y mujeres comenzaron a levantarse, sus rostros iluminados por la determinación. «¡Vamos a buscarlo! ¡Debemos liberarlo!», gritó una mujer, su voz cargada de indignación. Clara sintió que la fuerza de la comunidad se manifestaba en un solo grito, una sola voz que resonaba con la esperanza de un futuro diferente. Sí, juntos somos más fuertes. «Juntos podemos hacer justicia», respondió Clara, su corazón latiendo con fuerza. Mientras tanto, el coronel, desde la seguridad de su casa grande, escuchaba los ecos de la rebelión que se alzaban en la noche. La rabia lo consumía. «No puedo permitir que esto continúe», murmuró para sí mismo, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Sabía que debía actuar, pero la presión de la comunidad lo mantenía en un estado de alerta. «Si descubren la verdad, todo estará perdido», pensó, mientras su mente se llenaba de planes oscuros. De regreso en el cobertizo, Clara se dio cuenta de que no se trataba solo de liberar a un hombre. Se trataba de liberar a toda una comunidad de las cadenas invisibles que el coronel había forjado. «Debemos ser valientes. Debemos estar dispuestos a enfrentar las consecuencias», dijo Clara, y al pronunciar esas palabras sintió que la determinación en el aire se intensificaba. «No solo luchamos por el esclavo, luchamos por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros sueños». Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo historias de sufrimiento, de abuso, de humillación. Clara escuchó relatos de noches sin descanso, de hijos que habían sido separados de sus padres, de vidas destrozadas por la avaricia del coronel. Cada historia era un ladrillo más en la construcción de su resistencia. «Hoy nos levantamos, hoy somos uno», proclamó Clara, y con cada palabra el fuego de la rebelión crecía. Un hombre se adelantó, su rostro decidido. «¿Dónde está el esclavo? ¿Cómo podemos liberarlo?», preguntó, su voz firme. Clara sabía que era el momento de actuar. «Mateo y yo hemos descubierto su ubicación. Está escondido en un lugar seguro, pero no podemos tardar. Debemos movernos rápido y con astucia», respondió, y vio cómo la comunidad se preparaba para la acción. Mientras se organizaban, Clara sintió una mezcla de miedo y emoción. Sabía que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. Recuerden, el coronel no se detendrá ante nada para proteger sus secretos. Debemos ser astutos y cuidadosos, advirtió, y todos asintieron, conscientes de la gravedad de la misión. Con un plan en mente, el grupo se dispersó en pequeñas unidades, cada una comprometida con la causa. Clara y Mateo lideraron a un grupo hacia el escondite del esclavo. La noche estaba oscura, pero la determinación brillaba en sus corazones. Al acercarse al lugar, pudo sentir la energía en el aire, una mezcla de temor y esperanza. «Estamos aquí para liberarte», murmuró Clara, sintiendo que cada paso la acercaba a su objetivo. Cuando finalmente llegaron al escondite, Clara se encontró frente a un hombre de ojos azules, que la miraba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz temblando. «Estamos aquí para liberarte. Tu sufrimiento no será en vano. Juntos podemos poner fin a la tiranía del coronel», respondió Clara, su voz firme y decidida. El hombre asintió lentamente, entendiendo que su tiempo de opresión
estaba llegando a su fin. He esperado este momento durante tanto tiempo, dijo, sus ojos brillando con una nueva luz. Clara sintió que la esperanza se expandía en su interior. Vamos, es hora de que todos conozcan la verdad, dijo, y juntos salieron de la oscuridad hacia la luz de la libertad. A medida que regresaban al cobertizo, la comunidad los recibió con vítores y lágrimas de felicidad. «Lo logramos, lo hemos liberado», gritó Mateo, y el eco de la alegría resonó en el aire. Clara miró a su alrededor, viendo cómo la comunidad se unía en torno a su causa, cómo la valentía de un solo hombre había inspirado a todos. Hoy, no solo hemos liberado a un hombre, hemos liberado nuestras voces, nuestras almas, proclamó Clara, y el grito de victoria se elevó hacia el cielo estrellado. El coronel, al ver lo que había sucedido, sintió que su mundo se desmoronaba. «No puedo dejar que esto ocurra», gritó, pero su voz se perdió en el clamor de la multitud. Clara y su comunidad habían tomado el control de su destino. La verdad había salido a la luz y la justicia finalmente comenzaba a florecer. Con el tiempo, Clara se convirtió en un símbolo de la resistencia. Su valentía y determinación fueron recordadas por generaciones. La comunidad comenzó a sanar, a reconstruir lo que había sido destruido. Aprendieron a contar sus historias, a no dejar que el silencio los dominara nuevamente. La memoria es nuestra arma más poderosa, decía Clara, y cada vez que compartía su historia, la llama de la justicia se encendía en los corazones de todos. El legado de Clara perduró a lo largo de los años, inspirando a nuevas generaciones a seguir luchando por la justicia. «Nunca olviden de dónde venimos y lo que hemos logrado», recordaba. Y así, mientras los ecos de su valentía resonaban en la comunidad, la lucha por un futuro más justo continuaba, porque la historia de Clara y el esclavo de ojos azules era solo el principio de una larga batalla por la dignidad y la libertad.